Hace no tanto tiempo, los titulares de medio mundo hablaron de un plátano pegado con cinta adhesiva a una pared blanca que se vendió por millones de dólares. Mucha gente lo vio y se hizo la misma pregunta: ¿quién en su sano juicio pagaría eso? Es una pregunta válida. Pero si uno se detiene a pensarlo con calma, la respuesta dice más sobre cómo funciona la mente humana que sobre el arte o el dinero. Porque la historia de pagar fortunas por algo que no vale lo que promete no comenzó en una galería moderna. Comenzó mucho antes. Y una de sus versiones más impresionantes ocurrió en los años 70 en Estados Unidos, cuando más de 5.000 personas entregaron su dinero por un automóvil de 3 ruedas que prometía cambiar el mundo. Y que en realidad apenas podía moverse solo. No era una pintura abstracta. No era una escultura conceptual. Era un coche. Un coche que supuestamente revolucionaría la industria automotriz americana, desafiaría a General Motors, consumiría una fracción del combustible de cualquier vehículo en el mercado. Y resistiría choques a 70 kilómetros por hora sin sufrir un solo rasguño. Sonaba extraordinario. Y en 1974, en medio de una de las crisis energéticas más duras que había vivido el país, sonaba exactamente como lo que la gente necesitaba escuchar. Más de 5.000 personas creyeron en esa promesa. Pusieron su dinero. Firmaron contratos. Esperaron con genuina ilusión. Y lo perdieron todo. Esta es la historia de la 20ª Century Motor Car Corporation. La historia de un automóvil llamado Dale. Y la historia de la mujer que convenció a un país entero de que el futuro tenía 3 ruedas. Para entender cómo fue posible que algo así ocurriera, hay que regresar al momento exacto en que el sueño comenzó a tomar forma. Hay que volver a 1974, a una América que tenía miedo, que tenía frío en invierno porque no había suficiente petróleo para calentar las casas. Y que llevaba meses haciendo filas interminables en las gasolineras para conseguir un poco de combustible. Hay que volver al momento en que todo el país estaba buscando, desesperadamente, una salida. El año 1973 había dejado una herida profunda en el ánimo colectivo de los Estados Unidos. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, había decidido suspender sus envíos a las naciones que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El resultado fue inmediato y brutal. Las gasolineras que antes eran un trámite cotidiano se convirtieron en escenas de tensión. Las filas de automóviles se extendían por cuadras enteras. Algunos estados implementaron racionamiento. Otros prohibieron la venta de gasolina los domingos. El precio del combustible se disparó de una manera que pocos habían visto en toda su vida. Y entonces llegó algo más profundo que el simple encarecimiento del petróleo. Llegó la duda. Durante décadas, el automóvil americano había sido un símbolo de poder, abundancia y libertad. Los grandes V8 que rugían por las autopistas de California eran una declaración cultural. Eran la promesa de que en América todo era posible, todo era grande, todo era abundante. Pero en el invierno de 1973, esa promesa empezó a sonar hueca. Esos monstruos de acero que consumían gasolina como si el mundo nunca fuera a quedarse sin ella de repente parecían un error histórico. Una apuesta equivocada. Un lujo que el país ya no podía permitirse. La industria automotriz americana entró en pánico. Detroit no sabía cómo responder. Sus ingenieros llevaban décadas perfeccionando motores grandes, carrocerías pesadas y diseños que priorizaban la presencia sobre la eficiencia. El concepto de un automóvil pequeño, ligero y económico era casi una herejía en los pasillos de General Motors o Ford. Mientras tanto, los fabricantes japoneses, que llevaban años produciendo exactamente ese tipo de vehículos, comenzaron a ganar terreno de manera acelerada. En ese contexto, cualquier idea que prometiera una solución tenía audiencia garantizada. El país estaba listo para escuchar a alguien que dijera que había encontrado una respuesta. Y en 1974, esa persona apareció. No venía de Detroit. No venía de una universidad de ingeniería. No venía de ningún lugar que la lógica hubiera señalado como probable. Pero llegó con una historia tan bien contada, con una promesa tan perfectamente calibrada para el momento, que resultó casi imposible resistirla. Antes de que existiera el escándalo, antes de que existieran los inversores defraudados y los titulares de prensa y las investigaciones estatales, existió un hombre en un garaje. Y ese hombre, a diferencia de casi todos los demás personajes de esta historia, era completamente real. Su nombre era Dale Clift.
Trabajaba para una empresa llamada Litton Industries en el sur de California y tenía la clase de mente que no puede quedarse quieta. En sus horas libres, construía cosas. Tenía patentes registradas de varios inventos, desde un motor para bicicletas hasta una máquina diseñada para inyectar aislamiento térmico en las paredes de casas ya construidas. Era el tipo de inventor clásico americano, el hombre del garaje con una idea y las manos para ejecutarla. Cuando la crisis del petróleo golpeó, Clift empezó a pensar en la movilidad personal desde un ángulo diferente. ¿Qué pasaría si un vehículo pudiera ser tan ligero y tan eficiente que el consumo de combustible dejara de ser un problema? Trabajando en su garaje, construyó un prototipo completamente cerrado con 3 ruedas, 2 en la parte delantera y una sola en la parte trasera. El chasis estaba fabricado con conduit eléctrico de media pulgada, con las uniones soldadas entre sí. Muchas de las piezas mecánicas provenían de motocicletas, incluyendo un motor Honda Super Hawk de 305 centímetros cúbicos. Clift conducía aquel artefacto por el Valle de San Fernando con regularidad. Quienes lo acompañaron dijeron que avanzaba sorprendentemente bien para ser lo que era, un vehículo construido prácticamente de la nada, con piezas recicladas y creatividad pura. Era tosco, sin duda. Pero funcionaba. Y en 1974, eso era suficiente para imaginar algo más grande. Ese prototipo probablemente habría permanecido como un proyecto personal si el azar no hubiera intervenido. Una noche de 1974, Clift estaba cenando en un restaurante sobre el Boulevard Ventura cuando un desconocido se acercó a su mesa. Le dijo que conocía a alguien interesado en llevar ese vehículo a producción industrial. Le dijo que había dinero disponible. Le dijo que había una oportunidad. El nombre de esa persona era Geraldine Elizabeth Carmichael. Y con ese encuentro, la historia del automóvil más extraño de los años 70 comenzó a tomar una dirección completamente diferente. Geraldine Elizabeth Carmichael era el tipo de persona que llenaba una habitación antes de decir una sola palabra. Tenía una presencia que los testigos de la época describen de manera casi uniforme, seguridad absoluta, carisma desbordante y una habilidad para hablar de cualquier tema con la autoridad de alguien que lo ha vivido todo. Y según ella misma, en efecto lo había vivido todo. Carmichael contaba que había crecido en una granja de Indiana. Que había enviudado de un ingeniero estructural de la NASA. Que era madre de 5 hijos. Que había corrido autos en pistas de stock car. Que tenía formación como ingeniera mecánica. Que había construido negocios exitosos. Cada vez que hablaba con un inversor, con un periodista, con un posible concesionario, la historia se ajustaba perfectamente a lo que su interlocutor necesitaba escuchar. Era una narradora extraordinaria. Y en agosto de 1974, fundó la 20ª Century Motor Car Corporation en Encino, California. El nombre no era casual. Venía directamente de la novela La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, donde la ficticia 20ª Century Motor Company representaba el ideal de la innovación privada frente a la burocracia y la mediocridad institucional. Era un guiño intelectual calculado. Un mensaje implícito para quienes lo captaran: esto no es solo un negocio. Es una declaración filosófica. El vehículo de Clift recibió un nuevo nombre, el Dale. Y las promesas que comenzaron a circular sobre él eran de una ambición casi irreal. Según los materiales promocionales de la compañía, la carrocería del Dale estaría fabricada con un material llamado Rigidex, descrito como una resina aeroespacial tan resistente que no podía ser dañada con un mazo. El tablero de instrumentos usaría circuitos impresos en lugar del cableado convencional. El motor sería un BMW de 850 centímetros cúbicos capaz de entregar 40 caballos de fuerza y llevar el automóvil hasta 135 kilómetros por hora. Y el dato más impresionante de todos, Carmichael afirmaba haber conducido un Dale contra una pared a 70 kilómetros por hora sin sufrir lesiones y sin que el vehículo presentara daño estructural alguno. En cualquier otro momento, esas afirmaciones habrían generado escepticismo inmediato. Pero 1974 no era cualquier momento. La máquina mediática que se construyó alrededor del Dale en cuestión de meses fue extraordinaria. Carmichael no solo vendía un automóvil. Vendía una narrativa. Y la narrativa era perfecta para su tiempo. Era la historia de una mujer que se atrevía a desafiar a Detroit. Un outsider que había construido desde cero lo que los grandes fabricantes no habían podido o no habían querido hacer. Una emprendedora que decía en voz alta lo que millones de consumidores pensaban en silencio, que la industria automotriz americana les había fallado, que los había tenido conduciendo monstruos ineficientes durante décadas.
Y que era tiempo de algo diferente. Los medios la recibieron con los brazos abiertos. Johnny Carson la mencionó en The Tonight Show. Newsweek le dedicó espacio. People Magazine publicó su historia. Periódicos de todo el país corrieron reportajes sobre la mujer que se había propuesto enfrentarse a los gigantes de la industria. Las caricaturas políticas la retrataban plantada frente a frente con los ejecutivos de Detroit, pequeña pero inamovible. Carmichael hablaba de sus respaldos financieros con la naturalidad de quien tiene todo bajo control. Mencionaba millones de dólares en inversión privada. Describía una planta de ensamblaje de 14,000 metros cuadrados en Burbank. Hablaba de más de 100 empleados ya en nómina. Y presentaba proyecciones de producción que habrían resultado agresivas incluso para un fabricante establecido con décadas de experiencia, 88,000 unidades durante el primer año. Y casi el triple durante el segundo. Los clientes comenzaron a dejar depósitos. Los concesionarios firmaron contratos de franquicia. Los inversores pusieron dinero sobre la mesa. Y el entusiasmo siguió creciendo, alimentado por cada nueva aparición mediática, por cada entrevista, por cada declaración confiada de una mujer que parecía absolutamente convencida de que el futuro le pertenecía. Nadie hacía las preguntas incómodas. O si las hacían, las respuestas de Carmichael eran lo suficientemente fluidas como para que dejaran de parecer urgentes. Esa es, quizás, la parte más inquietante de toda la historia. No fue una estafa que se sostuvo en la oscuridad. Se construyó bajo las luces más brillantes que los medios americanos de los años 70 podían ofrecer. Pero debajo de las luces, la realidad era completamente diferente. Los modelos de exhibición que Carmichael mostraba a periodistas e inversores eran, en el mejor de los casos, escenografía. Uno de los prototipos tenía las ruedas sujetas a soportes de madera. Otro no tenía volante. Otro no tenía pedales. El supuesto parachoques delantero de absorción de energía avanzada resultó ser madera contrachapada envuelta en vinilo negro. Las puertas usaban bisagras de casa. Las ventanas eran tan flexibles que podían doblarse con las manos. De todos los Dale que llegaron a existir, solo uno podía moverse bajo su propia potencia. Dale Clift, el inventor original, tardó más que la mayoría en perder la fe. Carmichael le había prometido $3 millones en regalías una vez que comenzara la producción. Él creía genuinamente en su vehículo y en la posibilidad de verlo fabricado a escala. Lo que recibió en realidad fue $1,001. Un segundo pago, un cheque por $2,000, rebotó. A medida que pasaban los meses, los periodistas comenzaron a hacer preguntas más difíciles. La revista Car and Driver envió a un fotógrafo llamado Mike Salisbury a inspeccionar las instalaciones de la compañía. Lo que encontró fue una puesta en escena cuidadosamente montada, un prototipo amarillo rodeado de hombres en batas blancas con portapapeles, agrupados alrededor del vehículo como si estuvieran en medio de un proceso de ingeniería de alta tecnología. Cuando los hombres se apartaron, Salisbury se acercó y abrió el compartimento del motor. Adentro había un motor de cortadora de césped Briggs & Stratton. Ese solo hallazgo le dijo prácticamente todo lo que necesitaba saber. Pero las autoridades estatales ya estaban llegando a conclusiones similares por sus propios medios. La compañía no tenía permiso para fabricar automóviles. No tenía autorización para vender acciones. No tenía capacidad legal para ofrecer franquicias de concesionario. Los hangares que supuestamente pronto producirían miles de vehículos estaban vacíos. El abismo entre lo prometido y lo real ya no podía ocultarse. Hacia finales de 1974, la estructura entera comenzaba a crujir. Las preguntas se acumulaban. Los inversores exigían respuestas. Los reguladores estatales habían abierto investigaciones formales. Y entonces la historia tomó un giro que nadie esperaba. En enero de 1975, un ejecutivo de la compañía llamado William Miller fue asesinado a tiros dentro de las oficinas de Encino. El caso atrajo una atención mediática masiva e inmediata. De repente, la historia del automóvil de 3 ruedas que iba a salvar a América ya no era solo una historia de negocios o de innovación tecnológica. Era una historia con un muerto. Con una investigación criminal. Con un nivel de escrutinio que ninguna operación fraudulenta puede sobrevivir por mucho tiempo. Los periodistas empezaron a cavar más hondo. Los inversores que habían permanecido en silencio esperando ver resultados comenzaron a hablar públicamente. Las autoridades aceleraron su trabajo.
Y en cuestión de semanas, lo que quedaba de la 20ª Century Motor Car Corporation empezó a desmoronarse de manera visible y definitiva. La compañía cortó sus líneas telefónicas. Cerró sus oficinas con llave. Y desapareció. En marzo de 1975, las autoridades incautaron todos sus activos. La conclusión oficial fue clara y sin matices: no había vehículos de producción. No había fábrica en funcionamiento. No existía ninguna ruta realista hacia la fabricación de los automóviles que se habían prometido. Más de 5.000 clientes habían perdido lo que en estimaciones de la época ascendía a $6 millones, una cifra que en términos actuales se acercaría a 40 millones. Carmichael abandonó California y se trasladó a Texas, donde comenzó a promover 2 nuevos vehículos de 3 ruedas. Ninguno llegó más allá de la etapa promocional. En uno de los giros más extraños de toda la historia, uno de esos vehículos llegó a aparecer como premio en el precio justo. Por suerte para todos los involucrados, ningún concursante lo ganó. Explicar cómo entregar un premio que no existía habría sido un desafío considerable. Pero el capítulo más oscuro y más extraño de toda esta historia todavía estaba por llegar. Mientras las investigaciones avanzaban y la presión sobre Carmichael aumentaba, las autoridades descubrieron algo que transformó completamente la naturaleza del caso. Geraldine Elizabeth Carmichael no era quien decía ser. Detrás de la empresaria carismática, detrás de la viuda del ingeniero de la NASA, detrás de la corredora de autos y madre de 5 hijos, había otra identidad. Las autoridades encontraron registros que indicaban que Carmichael había vivido anteriormente bajo el nombre de Jerry Dean Michael, y que había estado siendo buscada desde 1961 en relación con cargos federales de falsificación de moneda. La mujer que había construido una compañía sobre promesas que no podía cumplir, que había vendido un futuro que no existía. Llevaba más de una década viviendo ella misma como una promesa que no se correspondía con la realidad. Carmichael fue arrestada en Miami en abril de 1975 y trasladada de regreso a California para enfrentar el proceso legal. A lo largo de todo el proceso, los observadores notaron algo que resultaba difícil de ignorar: su confianza no había disminuido. Se representó a sí misma durante gran parte del juicio. Siguió insistiendo en que el DALE era un proyecto real y que los retrasos en la producción se debían a obstáculos regulatorios, no a la ausencia de vehículos funcionales. Siguió siendo, hasta el final, una narradora extraordinaria. Pero los hechos eran los hechos. En 1977 fue declarada culpable de cargos que incluían conspiración, fraude bursátil, robo mayor y falsificación. Tras pagar una fianza durante el proceso de apelaciones, desapareció una vez más. Se esfumó como lo había hecho antes, como parecía capaz de hacer siempre que la realidad se volvía demasiado concreta. Durante años, el caso fue quedando en los márgenes de la memoria pública. Una rareza de los 70. Una anécdota extraña en la historia de la industria automotriz americana. Hasta que la televisión la rescató. En 1989, el programa Unsolved Mysteries dedicó un segmento al caso de Geraldine Carmichael y pidió a sus televidentes información sobre su paradero. La respuesta fue inmediata. Los teléfonos no dejaron de sonar. Las pistas llegaron de todos los rincones del país. Y todas apuntaban hacia el mismo lugar. Las autoridades encontraron a Carmichael en Dallas, Texas. Hay momentos en una historia en que la realidad parece superar cualquier cosa que un escritor podría inventar. Este es uno de ellos. La mujer que había construido su empresa alrededor de un automóvil llamado Dallas, que había vendido ese nombre como símbolo de innovación y futuro, que había convencido a miles de personas de que el Dallas cambiaría sus vidas. Había pasado años escondiéndose en un pueblo que llevaba exactamente ese mismo nombre. Vivía bajo el nombre de Catherine Elizabeth Johnson. Trabajaba en el negocio de las flores. Llevaba una vida tranquila, sin llamar la atención. En una comunidad pequeña donde nadie tenía razones para sospechar que la mujer del negocio de flores era la misma persona que había protagonizado uno de los fraudes más sonados de los años 70. Fue de vuelta a California, cumplió su condena en prisión, y posteriormente regresó a Texas, donde vivió hasta su muerte por cáncer en 2004. Dale Clift, el inventor cuyo trabajo en un garaje del Valle de San Fernando había dado origen a todo esto, nunca recibió la fortuna que le habían prometido. Las investigaciones nunca lo vincularon al fraude. Pasó sus últimos años haciendo lo que siempre había hecho, inventando, registrando patentes, buscando la siguiente idea.
un hombre que construyó algo real con sus propias manos y vio cómo otra persona lo convertía en la base de una ilusión. Los prototipos del DALE que sobrevivieron siguen existiendo. Uno está en el Petersen Automotive Museum en Los Ángeles. Otros permanecen en colecciones privadas. Pedazos de fibra y metal que son al mismo tiempo la evidencia de una estafa y el testimonio de que, en algún garaje del sur de California, un hombre de verdad creyó que podía construir algo que valiera la pena. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Es tentador reducir esta historia a sus elementos más simples. Una estafadora. Miles de víctimas. Un automóvil que no existía. Un final irónico en un pueblo con el nombre equivocado. Es una historia que funciona perfectamente como anécdota, como curiosidad histórica, como ejemplo de los peligros de la credulidad humana. Pero hay algo más debajo de la superficie que merece atención. Carmichael no operó en las sombras. No construyó su fraude en secreto ni se escondió de los reflectores. Hizo exactamente lo contrario, buscó la mayor visibilidad posible, se presentó ante las cámaras, habló con los periodistas, cortejó a los medios con una habilidad que muchos empresarios legítimos envidiarían. Y funcionó. No durante días ni semanas, sino durante meses, mientras el dinero seguía entrando y el entusiasmo seguía creciendo. ¿Por qué? Porque la historia que contaba era más poderosa que los hechos que la contradecían. En 1974, América necesitaba creer que alguien tenía una solución. Necesitaba creer que el futuro podía ser más eficiente, más inteligente, más libre de las dependencias que la crisis del petróleo había expuesto tan brutalmente. Y Carmichael llegó con exactamente esa historia, calibrada con una precisión que resulta casi admirable en retrospectiva. No vendió un automóvil. Vendió una salida emocional a un momento de angustia colectiva. Y en ese sentido, el DALE no fue tan diferente al plátano pegado con cinta adhesiva a una pared blanca. En ambos casos, lo que la gente pagó no fue el objeto. Fue la narrativa que lo rodeaba. Eso no absuelve el fraude. Eso no devuelve el dinero a las más de 5,000 personas que lo perdieron. Pero sí explica algo sobre cómo funcionamos como seres humanos, cuando el miedo es suficientemente grande y la promesa es suficientemente perfecta. La distancia entre lo que queremos creer y lo que es real puede volverse peligrosamente corta. El DALE nunca llegó a las carreteras americanas. Pero la lección que dejó sigue circulando.